Señor les bendiga, mis queridos hermanos, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y vamos a considerar la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nos dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, hermanos queridos, el primer versículo nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Lo primero que me llama la atención es que a María se la llama la madre de Jesús. La madre de Jesús, no dice la madre de Dios. Dios, a través de María, le dio un cuerpo humano de carne a su Hijo Jesucristo. Pero nos damos cuenta de que en la Escritura, cuando se refiere a María, se la llama la madre de Jesús, pero nunca encontramos en la Escritura que se le llame la madre de Dios, sino la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios Padre le dio a su Hijo un cuerpo físico, un cuerpo de carne, a través de el vientre de María, a través de María. Entonces, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Los 12 apóstoles no. Todavía no estaban los 12. Jesús estaba comenzando su ministerio. Y entonces, hasta ese momento, había llamado a 4 discípulos, a 4 apóstoles, a los cuales esos discípulos después los transformó en apóstoles, es decir, en sus enviados, porque la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Entonces, hermanos, estos eran 4 discípulos: Andrés, Simón Pedro, su hermano, Felipe y Natanael. Versículo 3 y 4, ¿qué nos dice la palabra? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Y faltando el vino, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, aquí aprendemos una serie de cosas que nos llaman mucho la atención y que son bastante importantes, que tienen un sentido muy especial para nuestras vidas y que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida de santidad y de piedad. María se da cuenta de un apuro. María se da cuenta de que estaban pasando un apuro los novios y iban a quedar mal delante de los invitados. Entonces, hermanos queridos, María estuvo atenta a una necesidad. María fue empática. Es decir, empatía es ponerse, saberse poner en el lugar de los demás. Lo que en sentido coloquial llamamos ponernos en los zapatos del otro. Entonces, hermanos queridos, ella tuvo compasión y ella buscó soluciones, hermanos. Buscó soluciones y la encontró en su Hijo. Hermanos, Cristo es la solución. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Tenemos, hermanos, que tener empatía, sabernos poner en el lugar de los demás. Tenemos que ser almas compasivas, misericordiosas, perdonadoras, que están por los demás. Tenemos que ser compasivos y no emitir juicios faltos de compasión. No estamos para juzgar. Hay que juzgar las malas doctrinas y aquellos que las propagan. Tenemos que juzgar cuando en la iglesia se está metiendo el pecado. Eso sí, hermano, la Escritura dice, juzgar con recto juicio, nos dice la Escritura. Y, hermanos, nos dice también la Escritura, contender por la verdad una vez dada a los santos. Pero, hermanos queridos, no tenemos que juzgar a las personas humildes y sencillas despreciándolas, ni muchísimo menos. Tenemos que ser compasivos, hermanos. No emitir juicios precipitados, sino que tenemos que tener compasión por los demás, sabiéndonos poner en el lugar de los demás, hermanos. Entonces, hermanos, María buscó solución y la encontró en Cristo, porque sabía que su Hijo tenía poder para solucionar el problema que tenían los novios. Entonces, hermanos queridos, ¿dónde está la solución? La solución está en Cristo, hermanos. Aprendamos de María que la solución no es ella, no es María, es Cristo. Entonces, si tenemos que ir a alguien para que nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación con Dios, en nuestra vida personal, no es María, es Cristo. Imitemos la conducta, el comportamiento de nuestra hermana, la Virgen María. María fue a Cristo, repito, fue a Cristo. No vayamos a María, sino a Cristo, imitando el ejemplo de María. Es como si María nos dijera, imitad mi ejemplo. Imitad mi ejemplo, porque ejemplo os he dado. Como si nos dijera eso. Yo ante un problema no fui yo a solucionar, yo no puedo, yo no tengo poder para solucionar nada. Pero Cristo sí tiene poder. Por lo tanto, tengamos esa misma actitud e imitemos el comportamiento, el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, que tuvo la bienaventuranza más grande que puede tener una mujer, que es llevar en su vientre y dar a luz
al Hijo de Dios en su forma humana. Porque María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Bien. Entonces nos damos cuenta que María no tiene poder. Repito, María no tiene poder. Fue al que tenía poder, porque ella no tiene poder. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? No dijo, ¿qué quieres que te haga, mamá? ¿Por qué no le dijo, ¿qué quieres que te haga, mamá? ¿Por qué? Porque la relación familiar de Jesús con María, como su madre, con María, no repercute en el plano espiritual. Esa relación que él tenía con su madre aquí en la tierra no repercute en el plano espiritual, sino solamente repercutía en su lado humano, en su parcela de ser humano, pero no repercute para nada en el plano espiritual. Entonces, hermanos queridos, de tal manera que aunque Jesús excepcionalmente fue condescendiente con la petición de María, sin embargo, hermanos queridos, nunca más María le vuelve a pedir nada. Se ve, hermanos queridos, que le quedó bien claro. Jesús le quedó bien claro a María de que ella no tenía influencia sobre él en el plano espiritual, que ella en el plano espiritual era como una hermana más en la fe, como una hermana más. Ella no es nuestra madre, ella es nuestra hermana querida. Y entonces ella no está por encima de Jesús en el plano espiritual, ni puede influir en Jesús en el plano espiritual. Entonces, hermanos queridos, nunca más María se atrevió a pedirle nada a su hijo, ni muchísimo menos. Se ve que le quedó claro que María es una mujer como otra cualquiera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y tú eres una mujer como otra cualquiera, que sí, que me ha dado este cuerpo, pero ahí queda todo. Tú no puedes influir en los asuntos espirituales. Tú puedes ser receptora y beneficiada de los asuntos espirituales. María dijo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. O sea que ella misma reconocía que necesitaba salvación, y si necesitaba salvación es porque tenía pecado. Porque si no, no clamaría por un Salvador. Sin embargo, ella confesaba que Dios era su Salvador, porque Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, María, en el plano espiritual, es una hermana más. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si tú, en el plano espiritual, eres simplemente una hermana más, alguien que yo he rescatado con mi sangre en la cruz del Calvario. Gloria y honra sea solo a Dios. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. De las pocas palabras de María registradas en los evangelios, esto es lo último que salió de la boca de María escrito. Entonces, fue lo último que salió de la boca de María en relación a sus palabras escritas. Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Entonces, hermanos, sigamos su consejo. Sigamos el consejo que nos da la bienaventurada Virgen. Entonces, hermanos, haced todo lo que os dijere. Sigamos su consejo. Somos discípulos de Jesús. Él es
nuestro maestro. Hagamos todo lo que nuestro maestro y nuestro Señor nos mande. Haced todo lo que Él os dijere. Pues bien, Él es nuestro Señor. Y como Señor que es de nuestra vida, como soberano que es de nuestra vida, hagamos lo que Él manda. Y aprendamos de todo lo que Él nos enseña, porque Él es también nuestro Maestro. Sigamos el consejo de nuestra hermana María. Haced todo lo que Él os dijere. Por lo tanto, hermanos queridos, estudiemos el Nuevo Testamento. Ahí donde habla Jesús. Jesús habla en el Nuevo Testamento, Jesús habla en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Leamos los 4 Evangelios para saber cuántas maravillosas palabras nos dice el Señor. Sus parábolas, sus enseñanzas acerca de una cosa, de la otra, de la otra, de la otra. Nunca podremos profundizar plenamente en el pensamiento divino que salía de la boca de Cristo. Entonces, hermanos queridos, estudiamos el Nuevo Testamento. Estudiamos el Nuevo Testamento para saber qué es lo que Jesús nos manda. Si Jesús dijo, citando el Antiguo Testamento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, lo cual, hermanos, corrobora que es una verdad perpetua. Porque esto son palabras del Antiguo Testamento y sin embargo las cita el Señor Jesús para que las pongamos por obra. Haced todo lo que Él os dijere. Dijo nuestra hermana María, haced todo lo que Él os dijere. Y el Señor nos dice, para que lo pongamos por obra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es una verdad atemporal, es decir, que es una verdad eterna, que no depende de la ley ni de la gracia, sino que es una verdad que está ligada al carácter y al honor de Dios. Entonces, hermanos queridos, esta es una verdad perpetua. ¿Por qué hay quien sirve a María contradiciendo lo que dijo Jesús? Haced todo lo que Él os dijere, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Sirvamos solo a Dios, hermanos queridos, sirvamos solo a Dios. Entonces aceptemos el buen consejo de nuestra querida hermana María. Y entonces, hermanos queridos, ella nos dijo, haced todo lo que Él os dijere. Por lo tanto, leamos los Evangelios. Hermanos, leamos los Evangelios donde Cristo nos habla. Hermanos, donde Cristo nos habla para hacer todo lo que Él nos diga. Entonces, hermanos queridos, ¿qué dice el versículo 6? Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Entonces eran 6 tinajas de piedra que estaban vacías, claro está, y que estaban destinadas a ser llenadas de agua para el rito de la purificación de los judíos, y que tenían cada una de ellas aproximadamente pues una capacidad para 2 o 3 cántaros. ¿Qué dice el versículo 7? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Hermanos, ¿qué dice el versículo los versículos del 8 al 10? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, hermanos queridos, nosotros somos como tinajas vacías. Hay una vaciedad de Dios, hermanos, en nosotros. ¿Y qué significa el rito de la purificación de los judíos? Pues esto no lo había mandado el Señor. Esto eran leyes de los hombres que ellos añadieron a la ley de Dios para su cumplimiento obligatorio. Le estaban añadiendo a la revelación de Dios. De tal manera que ellos creían que si no hacían unos lavamientos especiales de jarros, de camillas, lechos, de su propio cuerpo, sobre todo de las manos, estaban pecando y se iban a condenar. Entonces las tradiciones de los hombres las ponían a la altura de la palabra de Dios, porque nada de estas purificaciones había mandado el Señor. Entonces, ¿esto qué representa? Representa la religión. Y nosotros, hermanos, estamos al servicio de la religión cuando no conocemos a Dios. Somos de una naturaleza caída. Somos como tinajas vacías de Dios, vacías de sus cosas, vacías del conocimiento de Dios, y que estamos dominados por la tradición religiosa. Estamos destinados por la presión social a seguir una tradición religiosa. Entonces, hermanos, somos como esas tinajas vacías de piedra, es decir, nuestra naturaleza es caída. No es una naturaleza rendida a Dios, sino endurecida. Somos de piedra, hermanos, pero Jesús hace un milagro, hermanos, el nuevo nacimiento. Tenéis que nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús. Cuando habló con Nicodemo, le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el cumplimiento de la promesa que Dios Padre había hecho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 19:11 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, hermanos, el agua, ¿qué representa? El agua representa al Espíritu Santo, el agua viva, el cual opera el milagro de la regeneración. ¿Y qué representa en esta historia al maestresala? El maestresala está representando al que es testigo del cambio del nuevo nacimiento o regeneración. Entonces, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares son ese maestresala que da testimonio del cambio que ha habido en nosotros, que es testigo de la obra transformadora de Cristo en nosotros. ¿Y quiénes son los sirvientes, hermanos? Pues los sirvientes somos los que obedecemos a Jesús. Los que obedecemos a Jesús siguiendo el consejo de nuestra hermana María, haced todo lo que Él os dijere. Entonces, cuando el Señor le dijo, mira, ir a por agua y llenar esta tinaja, llenarla de agua. Entonces, hermanos queridos, nosotros somos esos sirvientes, los que obedecemos a Jesús en la obra evangelística, hermanos, llevando el agua de la palabra de Dios a los corazones endurecidos, cual tinajas de piedra, hermanos queridos. Y hermanos, yo pregunto, ¿seremos sirvientes diligentes o seremos remolones? ¿Seremos sirvientes, digamos, perezosos a la hora de cumplir lo que el Señor nos diga? A la hora de testificar de Cristo, a la hora de evangelizar, a la hora de llevar esa agua, ese mensaje de la palabra a
las almas cual tinajas de piedra y vacías, porque todo ser humano que no conoce al Señor trata de llenar su vida con muchas cosas. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, unos se meten en un club de ecologismo, otros, se van se hacen de un club de cacería, y son aficionados a la cacería, otros aficionados a otra cosa. Entonces, hermanos queridos, somos, hasta que llega el Señor a nuestras vidas, somos como tinajas vacías. Y entonces, ¿qué nos dice el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hermanos queridos, Cristo es glorioso porque es Dios. Cristo es glorioso porque es Dios. Y Dios Padre no comparte su gloria con nadie. ¿Qué nos dice en el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos dice en el libro de Apocalipsis? Capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, a Jesús, dice: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues bien, ahí, en ese milagro en el cual se transformó el agua en vino, Él manifestó su gloria, hermanos queridos, manifestó su gloria. Y nos dice en el versículo 11, y sus discípulos creyeron en Él. Ya habían creído en Él, sin embargo, esta es una forma de decir que su fe se reforzó, ya habían creído en Él, pero esta señal reforzó su fe. No hay mayor señal, hermanos queridos, que la conversión de un pecador. Que aquel que es una tinaja de piedra, de una naturaleza caída, que está representada por la piedra, y vacía, por supuesto, ahora el Señor haga un cambio, haga una transformación en sus vidas, el nuevo nacimiento. Versículo 12 nos dice la palabra, en el versículo 12: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí nos damos cuenta que nos habla de él, es decir, Jesús, su madre, es decir, María, sus hermanos y sus discípulos. Nos damos cuenta que los hermanos de Jesús no eran de los discípulos, hermanos, no eran de los discípulos. Se distingue a los hermanos de Jesús de los discípulos. Pues con estos consejos, hermanos, os dejo. Que la gracia de Dios Padre, la bendición y la participación de Cristo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.